Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Paso por aquí para compartir este corto mensaje con ustedes, titulado Oración en el día de la dificultad. Y vemos claramente en el Jonás capítulo 2 la oración de Jonás, la oración que Jonás hace estando en una situación difícil, en una situación donde no veía salida, en una situación donde él se sentía morir. Y esto acontece y pasa a causa de él desobedecer al mandato de Dios, porque Dios quería que él llevara un mensaje a la nación, a la ciudad de Nínive, y era un mensaje de juicio. Pero vemos que el profeta decide desobedecer a Dios y él agarra y paga, dice, su pasaje hacia Tarsis. Se monta en un bote, una nave, un barco, y él decide huir de la presencia del Señor. Entonces vemos que él estando en ese lugar, a Dios provoca una tormenta para sacudir el lugar donde él estaba, el barco donde él se encontraba, el bote, la nave, y hacer que él salga de ese lugar donde él está cómodo. Las personas que van ahí saben que la tormenta vino a causa de él, entonces deciden lanzarlo afuera del bote, y él inmediatamente es tragado por un gran pez. La palabra de Dios no especifica qué tipo de pez era, simplemente dice un gran pez. Entonces él es tragado por ese gran pez, y estando desde el vientre de ese pez, la palabra de Dios dice que Jonás hace una oración, un clamor a Dios en medio de la angustia, en medio de la situación donde él está. Y lo puedo leer en Jonás capítulo 2, y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, y pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Y dice el 10: y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Podemos ver claramente la oración en medio de la desesperación, de la angustia que Jonás hace estando dentro del vientre del pez. Y dice el versículo 7: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí vemos claramente que Jonás dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti. Vemos también que Dios escucha su oración. Vemos que cuando él decide clamar a Dios en la situación donde él se encuentra, Dios escucha su oración. Y no solamente la escucha, sino que le responde, sin importar que él estaba en desobediencia. Pero como cuando ya Dios tiene un propósito en la vida de una persona, cuando ya está marcado por Dios, cuando Dios quiere que esa persona haga lo que Dios quiere que haga, Dios tiene planes y propósitos. Jonás no se iba a quedar donde él está, donde él se encontraba en ese momento. Él no se iba a quedar ahí, porque él tenía que cumplir con lo que Dios quería que él cumpliera, que era llevar ese mensaje, que era llevar
ese mensaje de juicio a Nínive. Entonces, no importa muchas veces en la situación en la que nosotros nos encontremos, posiblemente muchas veces huyendo de la presencia de Dios, posiblemente desobedeciendo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Muchas veces nos vamos a alejar de Él y vamos a ser como Jonás. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que en medio de la situación que usted pueda estar pasando, Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha nuestra oración en el día de la dificultad. Y Jonás sabía que Dios, Jehová, era su Dios y que él tenía que clamar a Él en medio de esa situación en la que él se encontraba. Él pensaba que podía huir de Dios. Pero nosotros sabemos que no importa dónde nosotros vayamos, la presencia de Dios siempre está presente, porque Él es un Dios omnisciente. Él está en todo lugar, todo lo sabe, todo lo conoce. Y él pensaba que con huir de la presencia de Dios, ahí se iba a quedar todo. Pero vemos claramente que no fue así. Dios tuvo que provocar esta situación para que él pudiera arrepentirse y decidir hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios va a permitir situaciones en nuestras vidas para que nosotros podamos entender. Dios va a provocar situaciones que nos van a sacudir. Dios va a provocar situaciones que van a hacer que nosotros recapacitemos y reaccionemos y volvamos nuevamente a Él. Porque no importa dónde vayamos, a dónde nosotros queramos huir de Dios, Dios siempre nos va a buscar. Él quiere que nosotros sigamos el camino que Él ya trazó para nuestras vidas, que cumplamos con el propósito y el llamado que el Señor tiene para nosotros. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En medio de la angustia, en el día de la dificultad, clama a Dios, porque Él te va a escuchar y Él te va a responder. Dios responde. En su angustia, en su lucha, en su sufrimiento, clamó al Señor y le llamó, lo reconoció. Podríamos nosotros pensar que fue muy tarde para clamar a Dios, pero era el momento justo y preciso para clamar a Dios. No importa dónde nosotros estemos, dónde nos encontremos, desde ahí tenemos que clamar a Dios y buscarle. Porque no importa dónde huyamos, a dónde vayamos, la presencia de Dios siempre está presente. Y después vemos que Jonás cumple con su mandato, con lo que Dios había establecido para su vida. El mensaje que él tenía que comunicar, vemos que él cumplió. En los capítulos que siguen, vemos lo que tuvo que pasar. Jonás también, al final, pero eso ya es otro tema. Y Dios muchas veces, amado hermano, amigo que me escucha, va a permitir situaciones a nuestras vidas. Va a permitir que el agua nos llegue ya al cuello, que ya nosotros no encontremos salida, para que nosotros reconozcamos que nuestra ayuda, nuestro socorro viene de Jehová. Para que nosotros entendamos que por más lejos que queramos huir de Dios, siempre vamos a cumplir con el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas. Si estás lejos de Dios, si le has servido, si has estado en sus caminos y por alguna razón te apartaste, te fuiste lejos, dejaste de asistir a la iglesia, dejaste de servirle, hoy es el día para que puedas invocar a Jehová. No sé en qué situación estás, si estás en una situación difícil, pero yo te digo que invoques el nombre de Jehová, porque Dios sabe que nosotros somos desobedientes, que muchas veces no queremos cumplir con lo que Él nos manda, pero es que Dios no se va a cansar. Dios va a permitir que pasemos por eso, porque eso es lo que nos va a hacer a nosotros recapacitar y buscarle y volver a Él. Y Él nos espera a nosotros con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje sea de mucha bendición para ti.